comenzar este día dando la bienvenida a todos, a todas los que nos acompañan, se conectan con nosotros. Estoy muy agradecida al Señor que podamos seguir con nuestros estudios bíblicos y que podamos retomar esto que nos está sirviendo a todos. Deja aquí tus comentarios, deja aquí tu saludo para poder saber que nos visitas hoy. Hoy no tengo ni café ni té, pero tengo esta tacita que me gusta mucho, que es una tacita que heredé de un juego de tazas de mi abuela. Y me gusta mucho y la tengo de adorno, casi no la uso porque no quiero que se me rompa, y hoy la tengo aquí, os la muestro, me encanta la rosa que tiene. Y bueno, seguimos, os quiero recordar que pues tenemos nuestra libreta, nuestra infusión o café, nuestra Biblia, y vamos a retomar nuestro estudio. Hoy vamos a ver el fruto del Espíritu, que es fe. Y me gustaría empezar con la definición de lo que es fe. Significa confianza en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. Y viene de la palabra del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. Y Dios es nuestro mejor ejemplo de la fidelidad, ¿no? Él nunca falta a su promesa. Pablo le recordó a Timoteo que si somos fieles, Dios sigue siendo fiel. En 2 de Timoteo 2:13, pues esa es su naturaleza, y Dios no se puede negar a sí mismo. Uno puede confiar absolutamente en Él y en su palabra. Es un Dios fiel y Él valora la fidelidad también en nosotros. Y este fruto, que es la fidelidad, es un fruto que en la vida de un creyente debe de formar parte de su carácter, debe de ser parte de la transformación que Jesús ha hecho en nosotros, porque Dios mismo es fiel, porque y en este fruto podemos ver que Dios mismo está revelando su personalidad, su carácter en nosotros. La palabra griega, como os decía, de este fruto es pistis también. Vimos la del latín, que es fides, y la palabra griega es pistis, y se traduce entre otras cosas como fe, creencia y confianza. Los que son fieles, los que son responsables, es gente en la que se puede tener confianza, ¿no? En la que puedes confiarle cosas. Y como os decía, que nuestro mayor ejemplo es Dios. Él no puede negar su naturaleza, Él es fiel en todo lo que hace, y vemos en su creación cómo todo es constante, todo es en Él puedes confiar, hay fidelidad, hay una constancia que nos habla de ese carácter de Dios. Dios es imposible que no cumpla lo que ha prometido, y Dios quiere revelar esa fidelidad que Él es en nosotros, y asimismo producir pues ese fruto que es posible si permanecemos conectados a la vid, si permanecemos conectados a Jesús, que es la vid verdadera. Las Escrituras también están llenas de relatos de personas que fueron fieles a Dios. Y en Hebreos 11, fijaros cómo empieza Dios explicando lo que es la fe, pero luego lo pone con ejemplos de personas. Si vamos a Hebreos 11, lo vamos a poder ver. Hebreos 11. La fe, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho. Dice: la fe demuestra
la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, que es imposible de contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y fíjate, en esto lo vamos a tomar en cuenta. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que Isaac moriría. Dios tenía el poder para Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. La fe de la que vamos a hablar hoy, de la que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ayude, nos revele y revele esto en nuestra vida, es fidelidad. Es esa fidelidad que Dios mismo muestra a todos los que se acercan a Él y quiere que nosotros tengamos ese carácter. En Gálatas 4:19 dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado
en ustedes. Gálatas 4:19. La palabra formado viene del griego morph, que quiere decir formación interna y real de la naturaleza esencial de una persona. Dice que Pablo estaba dispuesto a agonizar hasta que Cristo se formara en nosotros, en los creyentes. Su preocupación era que mostraran el carácter o el fruto de Cristo. El término griego que se empleaba para describir la formación o desarrollo de un embrión es lo que está utilizando dentro de la madre. Es ese término que está utilizando. Entonces, lo que vamos a revelar, lo que vamos a aprender de este fruto es creerle a Dios. Es esa creencia de depositar esa confianza en Dios, sabiendo que Dios no miente, que Dios no nos dejará, que Dios completará la obra, que Dios, que si ha prometido algo, lo va a cumplir. Y es un Dios confiable. Y eso es lo que Dios quiere formar en nuestros corazones. Que seamos personas confiables, que seamos personas en las que Dios mismo pueda poner, pueda decir que puede contar con nosotros, que somos personas que no nos iremos, que no nos echaremos atrás, que no miraremos atrás cuando las cosas se pongan difíciles, que no estamos dependiendo de ver cómo son las circunstancias, que somos personas que somos confiables aún cuando otras personas no nos demuestran esa confianza, cuando las cosas se pongan oscuras, cuando no tengamos lo suficiente, cuando no veamos la puerta de salida, cuando esté todo tan tenebroso y todo tan difícil en nuestra vida, que aún ahí seamos personas confiables y que seamos personas que confían en el Señor. Ese es el fruto de fe que quiere el Señor que revelemos, que sea formado en nuestro corazón, en nuestras vidas, para poder ser más como Él. Él es un Dios confiable, Él es un Dios que cumple lo que promete. La fidelidad es una señal de madurez. Estamos de acuerdo que cuando nosotros queremos darle a una persona un cargo o pedirle a un favor, buscamos gente en la que podamos confiar, en la que podamos saber que esa persona va a cumplir lo que le estás pidiendo, va a hacerlo bien, va a ser una persona que no se va a echar atrás a la primera dificultad que tenga, ¿no? Nosotros mismos buscamos eso en otras personas, y también Dios busca eso en nosotros, una persona que no se eche atrás, una persona que no lo defraude, que no lo niegue, que no cumpla lo que ha prometido al Señor. Ahora me llama mucho la atención, y por eso decía que en esto nos vamos a parar en Abraham, porque Abraham fue llamado amigo de Dios. Y en Isaías 41:8, el mismo Dios le dice, y esto lo quiero leer porque es tan bonito, es solo una frase pequeña, pero me gusta como lo dice y toca mucho mi corazón. Isaías 41:8 dice: pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham. De Abraham, mi amigo. El mismo Dios diciendo: Abraham, mi amigo. ¿Y por qué Abraham? ¿Por qué Abraham se le llamó amigo de Dios? Fíjate que ese término es algo muy grande, porque es maravillosa esta frase. Todos sabemos y deberíamos saberlo. Si no lo sabes,
ahora mismo te lo digo, Dios nos ama y desea una relación con nosotros. Y a los creyentes les llama hijos. Eso está en Juan 1, 12 al 13. Pero ser amigo de Dios es una clase de relación diferente, única en un nivel de confianza y respeto. La amistad implica sinceridad en la comunicación, abrir tu corazón, ser una persona que se ha entregado por completo, en la que incluso eres vulnerable, transparente, das a conocer todos tus pensamientos, todas tus ideas, tus sueños y tus metas. La amistad con Dios es especial y debemos apreciarla como algo que el mismo Dios ofrece. Jesucristo nos hablaba también sobre eso. Ahora lo vamos a ver porque es un tema muy bonito que toca mucho mi corazón. Y vamos a pararnos un poquito aquí en Abraham. Abraham pues se le llamó amigo de Dios porque le creyó a Abraham. Le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Vamos a Santiago 2:23, lo leemos. Dice: y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Lo vuelvo a leer, dice: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Es creer a Dios, es confiar plenamente en Dios, en sus promesas, en su fidelidad, en su carácter, que cuando no ves las cosas como tú quisieras verlas, en quien confías es en Dios, no en las cosas, no en las circunstancias, ni siquiera estás viendo ciertas cosas que estás esperando en Dios y no las ves, pero sigues confiando en Dios. Porque eso es la fe, creer en Dios, en algo que no hay, no tienes, no lo estás viendo, pero lo esperas, es una esperanza viva, ¿no? Y Dios podía contar con Abraham, ya que le sería fiel en todo lo que le pidiera. La fascinante historia de Abraham nos muestra un ejemplo tras otro de un hombre que simplemente le creía a Dios. Era un hombre que le creía a Dios, que creía en su palabra, un hombre que el hacer la voluntad de Dios era su deleite y en obedecerlo, aunque no comprendiera lo que le estaba pidiendo. Es verdad que muchas veces no comprendemos lo que Dios nos está pidiendo y muchas veces queremos que Dios nos dé explicaciones y Dios no, a veces las dará según sea el caso, pero muchas veces Dios hablará y esperará de nosotros que creamos en Él, que esa fe vaya creciendo conforme vamos madurando y vamos escuchando la palabra y la palabra va creciendo en nuestras vidas. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra en nosotros y nosotros vamos creciendo en esa fe, porque la fe la podemos aumentar, ¿no? La fe en el Señor. Pero lo que quiere el Señor es que nosotros revelemos esa confiabilidad en nuestras vidas, que nosotros seamos confiables, que nosotros tengamos eso del carácter de Dios en nosotros, que seamos fieles, que seamos dignos de confianza. Fíjate que Jesús llamó a sus discípulos sus amigos. Él dijo: ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes.
una relación. Todo lo que yo sé os lo he dado. Una relación, comunicación, una relación viva, constante, una comunión constante con Él. Es de lo que está hablando Jesús, ¿no? Los amigos comparten información, se comunican a un nivel profundo. Ellos confían que los amigos se confían en cosas, ¿no? Hay confidencialidad. La amistad implica también dependencia, respeto y, como te decía, confidencialidad. Una persona que tú puedes confiar algo, contar algo, abrir tu corazón, es una persona que empiezas a tener una amistad profunda, bella, y la empiezas a cultivar, y conforme va creciendo esa amistad, pues va creciendo el amor. Todos estos frutos de lo que hemos estado hablando, por supuesto, es el carácter de Dios, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Son cosas que hay en el carácter de Dios. Y ese es el carácter que queremos revelar, ¿no? Que es Dios moldeando, formando ese carácter en nuestras vidas para nosotros poder bendecir a otras personas y también hablar de en quién creemos, ¿no? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es ese Dios que está en nuestras vidas y que nos ha transformado de tal forma que tenemos este fruto del carácter de Dios, que es el que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas? Lo hemos dicho ya varias veces durante estos estudios bíblicos que hemos tenido. Me gustaría que pudieras dejar tus comentarios, que tengamos esto de podernos comentar y decir cosas, porque es muy edificante también ver lo que piensas, lo que está tocando tu corazón. No dejes de también ponerlo en tu libreta, de escribirlo, de tener tiempos de poder, después de cuando termine el estudio, pues también verlo y leer, ¿no? De lo que hemos estado hablando y lo que Dios está hablando a tu propio corazón. Bueno, estábamos hablando sobre la amistad, ¿no? Como Jesús nos decía que ahora somos sus amigos, porque Él nos confía cosas que oye y nos habla de lo que hay, de lo que tiene el Padre para nuestras vidas. Pero pone un requisito, ¿no? Dice Jesús, nos dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eso está en Juan 15:14. Lo habíamos leído cuando el mismo Jesús decía que Él era la vid verdadera, ¿no? ¿Por qué agregó Jesús este requisito? Creo que eso tiene que ver con la confianza. Jesús sabe lo que es mejor para nosotros, sabe lo que dará resultado en nuestras vidas y lo que nos perjudicará. Tenemos que confiar en eso cuando Dios nos da algo o no nos da algo. Cumplir su voluntad es hacer lo que nos ayudará a la larga y a la corta también. Cuando las personas no obedecen los principios de Dios, no solo comprueban que quieren hacer su propia voluntad, o sea, lo que les da la gana, su propia voluntad, sino que también demuestran que no confían en Dios, que cuando Dios dice algo basado en ese amor que nos tiene y no le obedecemos, no creemos que Él nos ame ni que tenga algo mejor de lo que nosotros mismos podemos conseguir con nuestras propias armas o haciendo nuestra propia voluntad. Y eso es lo que realmente decimos con nuestras actitudes, que no tenemos fe, que no confiamos en Dios y que no creemos en las cosas que Dios
ha prometido. Y eso es no tener fe. Y hacer las cosas sin fe es pecado. Lo vimos en Hebreos 11:6, que de hecho hacer cosas sin fe nos es pecado. Y es ahí cuando empezamos a ir para abajo, una bajada, una cuesta abajo en nuestras vidas, que sale de una falta de fe, de una falta de confianza en Dios mismo. Si le preguntamos a Dios su voluntad, Él nos habla de su voluntad, la tenemos escrita en su palabra y no la obedecemos. Es como si dijéramos: no estás en lo correcto, no estás diciendo la verdad, no lo que dices no me conviene hacer, no lo quiero hacer. Y esta amistad de que nos habla Jesús, esta amistad que Él quiere cultivar, Él mismo la está ofreciendo, ¿no? Él mismo dándose a conocer como un Dios confiable, un Dios digno de confianza, nos está ofreciendo esa amistad, pero también requiere de nosotros que nosotros revelemos esa ser confiables, ¿no? Y te preguntarás, no sé si tienes esta pregunta que a mí en mi corazón ha surgido, ¿no? ¿Cómo puedo ser llamado hijo de Dios? Y amigo de Dios. Como tengo la cabeza, amigo de Dios. Si todavía lucho con tentaciones y el pecado y en ningún modo soy perfecto, ¿cómo podría yo llamarme a mí misma amiga de Dios? ¿Cómo puedo decir que soy amigo de Dios, no? ¿Y por qué Dios mismo desearía ser amigo mío? ¿No? También lo pensamos. Y yo te quiero responder, los que amamos a Cristo deseamos mejorar constantemente, crecer y ser más como Él. Todos tenemos que lidiar a diario con la tentación y esforzarnos por ser más como Cristo en nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Él comprende nuestros motivos. Él sabe nuestro corazón. Él ve el potencial en nosotros que nosotros mismos a veces no vemos. Ve algo prometedor en el peor de los pecadores. Ve algo. Nosotros también deberíamos verlo. Quisiera leer algo que encontré en un libro, leyendo un libro, que dice así, dice: cuando Jesús llegó a la tierra, los demonios lo reconocieron. Los enfermos corrieron en multitudes tras él, y los pecadores empaparon sus pies y su cabeza con perfume. Entretanto, él ofendió a los judíos piadosos con sus estrictas y preconcebidas ideas respecto a cómo debía ser Dios. El rechazo de ellos me hizo dudar. ¿Será posible que las clases religiosas estén haciendo todo lo contrario? ¿Será posible que estemos perpetuando una imagen de Jesús que se ajusta a nuestras expectativas, pero no al personaje que protagoniza tan vívidamente el Evangelio? Jesús era amigo de los pecadores. Elogió a un humillante cobrador de impuestos antes que a un fariseo temeroso de Dios. La primera persona a quien se le reveló como Mesías fue a una samaritana que tenía una historia de derrotas con 5 maridos y estaba viviendo con otro que no era su marido. En medio de su último suspiro, perdonó a un ladrón que no tendría la oportunidad jamás para crecer espiritualmente. Veo
me asombra la mezcla de amabilidad con los pecadores y la hostilidad que tenía Jesús con el pecado. Dios no acepta el pecado, pero ama al pecador, y así tendríamos que ser nosotros. Los cristianos somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Todos somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Algunos tenemos historias que no nos agrada contar, pero Cristo vio algo en nosotros. Cristo vio algo que nosotros mismos no veíamos en nosotros. Él decidió intentar esa amistad con nosotros. Él dio el primer paso para crear esa amistad. Él nos tendió el brazo, la mano, nos dijo: quiero ser tu amigo. Ven, confía en mí. Y Él decide permanecer siendo nuestro amigo, aunque no seamos perfectos. Comprende nuestras luchas y continuamente intercede por nosotros, manteniéndose fiel a nosotros. La idea de que seamos amigos de Dios es desconcertante para muchas personas. Yo creo que hasta la sola frase de decir yo soy amigo de Dios, lo consideran que ya algo pasa en nuestra cabeza, que nos falta un tornillo y que no estamos hablando con congruencia, ¿no? Pero sí, pero eso es lo que es mismo. Jesús nos dice: soy mis amigos si hacéis mi voluntad. Y Dios está constantemente tratando de desarrollar esa amistad con nosotros. Quiere tener una conversación diaria con nosotros. Nos habla, quiere comunicarse profundamente, quiere tratar con tus luchas, quiere que vayas a Él en todo lo que te pasa, que no dejes nada a que se resuelva solo, o que eso eche raíces que después sean esas mismas raíces te aparten de Él. Confía en Dios. Confía solo en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Si te preocupa que no seas lo suficientemente fiel, empieza a trabajar en esto. Si no sientes mucho gozo, no quieres a las personas con la profundidad o sea, no tienes esa relación con las personas con la profundidad que el Señor desea, comprende que mientras camines con Él, mientras el Espíritu Santo de Dios está en ti, Él va a ir transformando va a ir transformando tu corazón, tu carácter, a medida que crezca ese trabajo, y se va a ir desarrollando. Es un trabajo del Espíritu, no de ti. Confía en que Dios está haciendo el trabajo en tu vida. Confía. No tires la toalla, como dicen, ¿no? Que tiene que ver mucho con los peleadores, con los boxeadores, que cuando ya se quieren rendir, tiran la toalla para decir: ya no quiero pelear. No la tires. No la tires. Que Dios no tira la toalla con nosotros. Él sigue siendo ese Dios fiel para con tu vida. Pero debes de tener ese deseo de que el fruto crezca, el fruto del Espíritu, que permitir que Dios forme a Cristo en ti, y que esas
cosas en las que todavía tienes que trabajar en tu carácter, en tu corazón, en tu espiritualidad, que no las veas como algo que te va a alejar de Él, sino más bien algo que te permite a ti seguir trabajando en eso, seguir trabajando, que el Espíritu Santo siga trabajando en eso. Entrega esas áreas al Señor y Él seguirá obrando, trabajando, haciendo de tu vida lo que Él soñó, lo que Él sueña de nuestra propia vida. Eso es entregar completamente todo lo que somos, nuestros sueños, nuestras necesidades, nuestras alegrías, todo es confiarle a Él todo, y así irá creciendo este fruto, y es la fe, fidelidad, que es lo que realmente se traduce así, ¿no? Y quiero terminar con esto dándote algunas razones, ¿no?, para entregar completamente nuestras vidas a Él, que esto es a lo que queremos, a esta conclusión, queremos llegar a cada vez que estudiamos un fruto del Espíritu, ¿no? Primera razón que te quiero dar es que Él es omnisciente y sabe mejor que nadie lo que es mejor para mi vida y para tu vida, por supuesto. La razón número 2, Él es todopoderoso y tiene poder para lograr lo mejor para ti. Razón número 3, me ama más que ninguna otra persona en este mundo. Y llegando a esta conclusión, quiero terminar y después oraremos unos por otros también, oraremos entregando nuestro corazón, entregando esas áreas que todavía necesitamos que Dios trabaje en ellas. ¿A qué conclusión llegamos con este fruto? Lo más lógico es que lo más lógico que un cristiano puede hacer es entregar su vida completamente a Dios. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más necesitaríamos decir? Este es el mensaje, este es lo que te puedo decir, ¿no? Que Dios ha mostrado su fidelidad, que tienes que confiar en Él, aunque no veas lo que tú esperas que sea, como tú quieres que sea. Tienes que empezar a desarrollar esa fe en Dios que también Él quiere desarrollar en ti para que tú seas una persona fiel a Él, que le crea a Él, que crezcas en ese fruto, que vayas siendo una persona de fe, creciendo en esa fe, y que tú seas confiable también para otros, y que otros, al verte a ti, puedan ver a Dios, a ese Dios que queremos presentar siempre. Vamos a dejarlo aquí y después retomaremos este tema, porque me gustaría que oráramos, me gustaría que en este asunto de que si hay alguien que ha perdido esa confianza, esa fe en Dios, que se ha apartado, ahora es el momento de orar. Me gustaría que oráramos por esto y dedicar este tiempo a esto. No sé el contexto que podamos estar viviendo. Algunas personas de las que nos estén escuchando, pero sí sé lo que pasa en mi corazón muchas veces, que me vengo abajo, me desaliento, siento que las cosas que hago no están bien, y todo eso va minando esa confianza que tengo en Dios,
de que Dios sigue trabajando en mi vida. Pierdo la fe en que Dios sigue trabajando en mí y creo que empiezo a hacer las cosas mal porque Dios ya no está conmigo. Pero ¿cómo puedes creer eso? Me pasa y yo creo que a ti también te pasa. Ponlo ahí en los comentarios de que a veces perdemos esa confianza de que Dios está con nosotros y que está trabajando en nuestras vidas y que las cosas van a mejorar o que Dios cumplirá su promesa o que Dios está con nosotros, e incluso a llegar a creer que Dios no nos ama por las cosas que nos pasan o por las cosas que no pasan. Si este es tu caso, me gustaría que pudiéramos orar, unirnos en oración. Sé que hay muchas personas que padecemos de esto. A mí me pasa que pierdo la confianza en Dios, que creo que la cosa no va bien y me desanimo muchísimo, y en eso tengo que dejar que Dios obre en mi corazón y que empiece este fruto a desarrollarse más y yo pueda revelar esa confianza más y más fuerte en Dios, que no esté unida a nada de lo que veo, ni a mis sentimientos, ni a lo que me está pasando, ni a lo que me están diciendo, ni a nada, sino en el carácter de Dios, y que yo sea una persona confiable, que la gente pueda confiar en mí, que yo sea una persona fiel a Dios, que Dios pueda confiar en mí, que eso es lo principal, que Dios pueda decir, es mi amiga, que eso sería para mí, eso es para mí, que un reto, ¿no? De decir, yo quiero tener esa amistad con Dios, de esa amistad de confiar tanto en Él, de creerle a Él, desarrollar esa confianza en Él, que lo que Él diga, aunque no lo comprenda, pueda yo obedecer, ¿no? Y que yo también sea una persona confiable, una persona que se pueda confiar en ella, que Dios pueda decir, cuento con ella. Vamos a orar y quisiera que pudiéramos abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que trate con este asunto. Amén. Señor, ayúdanos en este asunto de revelar esta fe, esta fidelidad, esta confianza, primeramente en ti. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, que muchas veces nos ataca, nos desanima, no nos deja crecer, no nos deja madurar, no nos deja tomar y seguir en el ministerio, no nos deja ayudar a los demás. Perdemos la batalla, perdemos el gozo. Incluso hacemos las cosas sin fe y caemos en este gran error y este gran pecado. Ayúdanos, Señor. Revela este carácter en nuestras vidas. Revela este fruto en nuestras vidas. Queremos revelar fidelidad, constancia, ser constantes, ser fieles como tú. Tú valoras en nosotros la fidelidad porque tú eres fiel. Eres un Dios confiable. Ayúdanos, te entregamos esto en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Jesús, sigue haciendo la obra en nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor, y queremos crecer en este fruto. Que Dios te bendiga.